Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte para este curso que es el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio de los cuatro que nos presenta el Nuevo Testamento, el tercer Evangelio de los tres sinópticos, tres evangelios que, digámoslo así, comparten la misma estructura, los mismos temas, de ahí su nombre de Evangelios sinópticos, como es el caso de Mateo, de Marcos y de propiamente Lucas, el que estamos estudiando. Y bueno, pues estamos en la segunda parte de nuestro curso. Recordar que todos nuestros cursos constan de 12 sesiones, a diferencia del Evangelio de Lucas, que consta de 24 sesiones, y prácticamente por eso es que lo hemos dividido en dos, y prácticamente estamos llegando también a nuestra quinta sesión, la quinta sesión de esta segunda parte del Evangelio de Lucas. Para lo cual, pues me voy a permitir hacer una breve oración y arrancar propiamente con nuestra clase. Acompáñame. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición de poder ir a tu palabra, Señor, escudriñarla, meditar en ella, reflexionarla y sobre todo, Padre, que tú nos hables a través de ella. Que seas tú atesorando las palabras, Dios, las ideas, Señor, los principios por los cuales tú quieres que vivamos y caminemos. Padre, no lo podemos hacer por nosotros solos, necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu guía, mi Dios. Te lo pedimos encarecidamente, ayúdanos con esta clase, gracias por todos aquellos que siguen esta clase, mi Dios. Padre, que seas tú no solamente respondiendo a sus expectativas, sino aún rebasándolas. Y Padre, que esta clase pueda llegar a todos aquellos, mi Dios, que estén pasando por alguna necesidad, por algún hambre o una sed de escuchar tu palabra. Dios, no es lo que yo digo, Padre, Señor, es tu palabra y tu palabra por sí sola, Padre, es efectiva por cuanto tú, Señor, eres autor de ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos ya prácticamente en lo que es la quinta sesión de nuestro curso de la segunda parte del Evangelio de Lucas, basándonos en el segundo tomo de Verdadero Hombre, Verdadero Dios, de Alberto T. Platt, en este comentario de Ediciones de las Américas, un comentario muy breve, pero muy enriquecedor, ¿no? Lamentablemente muchas personas me han contactado, hermano, ¿dónde puedo conseguir el libro? Bueno, el problema es que Ediciones Las Américas, una casa editorial aquí en México, con su sede precisamente aquí en la ciudad de Puebla, desde donde estamos transmitiendo estos cursos, pues cerró sus puertas, ¿no? Y con ello pues paró todas sus publicaciones. La verdad no les sabría decir si ELA, Ediciones de las Américas, volverá a abrir sus puertas en otra sede y reanudará sus publicaciones, pero por el momento pues todo este material ya no se publica, ya no se imprime. Entonces, en lo personal yo todavía llegué a conseguir algunos de estos libros a través de internet, en plataformas de compras. ¿Por qué? Porque muchas de estas plataformas venden producto de librerías que están por todo el país. Y todavía de esta colección de comentarios bíblicos llegué a conseguir números que estaban en otras librerías. Para ser más preciso, en una librería del Estado de México. Ahí fue donde conseguí muchos de estos tomos, ¿no? Y terminé la colección gracias a un amigo muy querido, el pastor René Zapata, quien me regaló los volúmenes que me faltaban. Pero en realidad sí es un poquito complicado. Algunos de estos volúmenes usted los puede encontrar en línea. Ya circulan gratuitamente en internet por PDF, porque le repito, ya es material que no se publica, ¿no? Lamentablemente no todos. Hay personas que me han pedido, hermano, ¿me podría facilitar o dónde puedo conseguir tal libro? Y a veces cuando logro tener el archivo PDF, pues lo comparto, pero muchas veces hay estudios bíblicos de esta colección que ni siquiera en
digital está, ¿no? Ya no hablemos en físico. Me viene a la mente Números, se llama Fracaso en el Desierto. Me viene a la mente Salvos por la Fe, que es el segundo volumen del estudio de Romanos, ¿no? Son libros que ni siquiera en su versión virtual están, ¿no? Pero bueno, pues vamos a disfrutar de este que sí tenemos, ¿no? Y nuestra intención como Escuela de Desarrollo es, pues, publicar todos los estudios de todos los libros y al menos hacerlos llegar a usted en este formato de clase virtual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le parece si me acompaña con un tema que es precisamente el capítulo número 5 de nuestro segundo tomo, Verdadero Hombre, Verdadero Dios, donde Alberto T. Platt nos presenta como tema el Hijo del Hombre y los fariseos? A grosso modo, lo que vamos a estudiar acá es la confrontación que tendrá el Señor Jesucristo con fariseos y dentro de esa confrontación la referencia de una parábola muy conocida que es el rico y Lázaro, ¿no? Acompáñenme, vamos a ver, vamos a degustar esto que nos comparte Lucas en su Evangelio. Como siempre, Alberto T. Platt pues comienza con un versículo clave para la enseñanza que nos ofrece, ¿no? Y en este caso Lucas 16:15 dice: vosotros sois los que os justificáis. Es Jesús hablándole a los fariseos, ¿no? Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ustedes son los que dicen estar bien a ustedes mismos delante de todos los demás, pero no olviden que Dios es el que verdaderamente los conoce, ¿no? Jesús, recuerde, está ministrando, hemos estado siguiendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En las últimas sesiones lo hemos acompañado en su camino a Jerusalén, donde se ha congregado mucha gente y entonces, pues estamos hablando de un auditorio muy diverso, ¿no? Tenemos a personas que son discípulos propiamente, pero muchos de ellos, pues simplemente están ahí por curiosidad. Muchos de ellos son publicanos, son pecadores, que sí le están buscando porque sí sienten una necesidad de ser abrazados por Dios. Pero también están los fariseos, los escribas, los publicanos, los sacerdotes, que son estos doctores en la ley, estos que se supone defendían y guardaban la ley y ministraban la ley, pero que en realidad vivían más para sí mismos. Y es ahí donde Jesús los va a confrontar, ¿no? Jesús acababa de compartir la parábola del mayordomo infiel, es lo que vimos la sesión pasada. Este mayordomo que es sorprendido en sus robos y que entonces comienza a mover las deudas que deudores tendrán con su amo para tratar de congraciarse con alguno de ellos y asegurar su futuro acomodándose con alguno de ellos, ¿no? Y donde decíamos, no quiere decir que Jesús alaba a este mayordomo infiel y que está justificando a este mayordomo infiel, simplemente está tratando de ilustrar a una persona que astutamente, pese a que tiene una doctrina muy mundana, actúa astutamente para buscar congraciarse con los demás. Cuanto más los hijos de luz que conocemos la verdad, pues debiéramos de congraciarnos, perdón, con los demás, ¿no? Sobre todo porque gozamos de la palabra de Dios. Y así como esta persona en su cultura mundana utiliza los bienes materiales para asegurar su futuro y su relación con los demás, pues nosotros como hijos de luz debiéramos también utilizar los bienes materiales para fortalecer las relaciones con otros y no abrazar esos bienes materiales y ser esclavos de esos bienes materiales, ¿no? Pero obviamente pues esta parábola pues va a levantar molestia, ¿no? Porque aunque es una parábola dirigida a los discípulos, pues obviamente va a incomodar a los fariseos porque si algo tenían los fariseos es que amaban las riquezas, ¿no? Los fariseos son figuras religiosas que
pensaban que no solamente tenían ganado el reino de Dios por el gran trabajo que ellos hacían al guardar la ley, sino que también eran merecedores de dinero, de bienes materiales como premio a su defensa y conservación de la ley. Por eso es que de repente tendían a extorsionar al pueblo. A Jesús lo veían como un vagabundo, como un indigente seguido por otros vagabundos, ¿no? Quienes no gozaban del honor y la riqueza que estos poseían por el privilegio de guardar la palabra, de estudiarla, enseñarla en la sinagoga, etc. Y si bien es cierto que la Biblia nos ofrece algunos diálogos de rechazo, lamentablemente no nos ofrece los gestos de desprecio que seguramente le habrán hecho a Jesús, ¿no? Que nos permitiría dimensionar de una manera más clara los diálogos que sí nos presenta la Biblia. Pero bueno, Jesús conocía los pensamientos de ellos, no necesitaba ver el gesto de desprecio, ¿no? Él podía ver los corazones. Nosotros, pues sí, en nuestro lenguaje, sí es importante para nosotros lo visual, porque a veces rebasa lo que comunicamos visualmente, rebasa lo que comunicamos oralmente, ¿no? Pero Jesús tenía esta enorme capacidad de leer los pensamientos y los corazones de la gente, ¿no? Y es entonces que cuando Jesús comparte la parábola del mayordomo infiel, dice la palabra, nos comparte Lucas, que los fariseos comienzan a burlarse de Jesús, ¿no? Y entonces Jesús los empieza a confrontar, ¿no? Los empieza a confrontar como, pues prácticamente si me permite la expresión, los desnuda ahí delante de los demás, confrontándolos con su amor por la fama, con su amor por querer congraciarse con la gente, sobre todo a través de un estilo de vida muy ostentoso, ¿no? En la ropa, en la práctica de sentarse al frente, en las comidas, etcétera, ¿no? Y prácticamente lo que Jesús les está diciendo es, ¿saben qué? Toda su vida es una farsa que lo único que busca es impresionar. Pero lo que este mundo honra es detestable para Dios. O sea, están yéndose por un camino equivocado. Lo que nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos siguiendo como cristianos? ¿En verdad estamos siguiendo la voluntad de Dios o estamos tratando de impresionar a los otros hermanos? Jesús confronta la autojustificación de los fariseos y les dice, pero Dios conoce sus corazones. De ahí que Alberto Tiplat nos compartió este pasaje, el 16:15 de Lucas, donde dice, ustedes son los que se justifican ustedes mismos, pero Dios conoce sus corazones. Autojustificarse significa basar nuestra vida en nuestra propia opinión. Es decir, nuestra opinión es la que realmente tiene valor. Y rechazamos la opinión o el juicio de Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces en lo que hacemos y cómo lo hacemos, solemos autojustificarnos y en cierto sentido comenzamos a caminar en un fariseísmo. Ay, el hermano seguramente está hablando por alguien que conoce. Sí, se llama Alejandro Luna. Todos nosotros tendemos a cometer errores y muchas veces lejos de reconocerlo, tendemos a autojustificarnos. Cuando nosotros estudiamos la palabra y vemos a personajes como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un pueblo rebelde que pese a que fue liberado, constantemente está quejándose y está murmurando, etcétera. Para nosotros es muy fácil criticarlos. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, de repente vemos la necedad y el corazón de los fariseos y para nosotros es muy fácil desde nuestra Biblia el criticarlos, pero también tenemos que ver que muchas veces somos como ese pueblo rebelde o como estos fariseos religiosos, ¿no? Costumbristas, que pierden de vista el propósito de Dios. Y entonces tenemos que constantemente buscar a Dios en oración y decir, Señor, ¿qué tan fariseo soy?
¿Qué tanto me autojustifico? ¿Qué tanto busco qué tanto busco congraciarme con las personas? ¿Qué tanto valoro más lo que este mundo valora que lo que tú valoras? Y estamos hablando de una reflexión netamente personal. Yo no voy a reflexionar por mi esposa ni voy a reflexionar por mis hijas. Yo tengo que reflexionar primeramente por mí. Quizá puedo ver una falla en mi esposa y quizá puedo hablar con ella, decirle, amor, creo que esto que haces pues no es muy correcto, etcétera, ¿no? Pero yo no soy su Dios. El Espíritu Santo también tiene que hablar a su corazón. Pero lo importante es que sí tengo que ver hacia mi corazón y decir qué tanto a veces soy tan fariseico. Cuando Jesús confronta a los fariseos y les dice que Dios conoce sus corazones, establece, y está bastante interesante el pasaje, estoy entre el 14 y el 17, versículos 14 a 17 del capítulo 16 de Lucas. Jesús empieza a hablar de Moisés y de Juan el Bautista, y lo que está diciendo Jesús es que prácticamente la era en la cual el pueblo era guiado a través de la ley y los profetas ha terminado, porque ahora ha llegado el reino de Dios, y ha llegado con el rey, que es nada más y nada menos que Jesucristo. Por lo tanto, ahora la guía es el reino de Dios. Y la buena noticia es que ese reino ha llegado en la persona de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Evangelio, estas buenas nuevas, estas buenas noticias consisten en que el reino está presente en Cristo Jesús y por lo tanto ya el ayo, como decía Pablo, de la ley ha quedado atrás. Muchos eran los que querían entrar al reino. ¿Por qué? Porque tenían propósitos personales, ¿no? Y confiaban en sí mismos. Entre ellos, obviamente, los fariseos. Pero Jesús les hará ver que en realidad están desobedeciendo la ley que creen defender. Y entonces Jesús les dice, nada más que sepan que la ley se va a cumplir. Y si ustedes quieren juzgar con la ley, ustedes serán juzgados con esa misma ley, la cual se va a cumplir o tendrán que cumplir hasta la tilde más pequeña, la grafía más pequeña de la ley escrita. Jesús entonces emplea aquí un pasaje donde habla acerca del divorcio, ¿no? Y dice que aquel que se divorcia y se casa con otra persona comete adulterio, ¿no? Y aquí hay que irse con mucho cuidado, porque de repente muchos han tomado este pasaje para condenar a todos aquellos que se han divorciado y están viviendo en segundas nupcias, ¿no? A ver, ojo, Jesús refiere al divorcio, ¿no? Habla del divorcio y dice que todo aquel que ha repudiado a su mujer y se ha vuelto a casar, está viviendo en adulterio, lo está haciendo para ilustrar una falta que es muy común en los fariseos. Jesús no está comenzando aquí una enseñanza acerca de las nuevas nupcias, no, no. Jesús está citando este pecado porque es un pecado. Aquel que se divorcia y se casa con otra mujer está cometiendo adulterio, ¿no? Cosa que de repente causa mucho escándalo en personas que viven esta situación. Hermano, ¿estás diciendo que estoy viviendo en adulterio? Técnicamente sí, pero ojo, no nos vayamos con una versión legalista a la manera de los fariseos. No estoy empleando esta idea para señalarte. No. ¿Por qué Jesús citó esto? Porque muchos de los fariseos se divorciaban, muchos de ellos se divorciaban para volverse a casar con una mujer que les gustaba más, o muchos de los fariseos eh, permitían que ciertas amistades o ciertos conocidos repudiaran a sus mujeres y se volvieran a casar bajo la autorización de estos fariseos porque recibían una gratificación. Entonces Jesús habla acerca del pecado del adulterio en el divorcio, está citando este pecado para demostrarle a los fariseos
¿cómo están también ellos desobedeciendo la ley abiertamente? A ver, ¿tú quieres juzgar con la ley? Bueno, de una vez te digo que con la misma ley serás juzgado hasta la última tilde. Y ojo, porque cualquiera que se divorcia y toma otra mujer, ya pecó de adulterio. O sea, es el caso de muchos de ustedes, fariseos, que están juzgando, o que es el caso de muchos de ustedes que están permitiendo que otros repudien a sus mujeres. De hecho, en Marcos 10, para tentarle, unos fariseos le preguntan acerca del divorcio. Y entonces Jesús responde cuál es la voluntad original de Dios respecto al matrimonio, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se llegará a su mujer y serán una sola carne. Ese es el diseño que Dios estableció. Y es ahí en Marcos 10 donde Jesús dice, por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Estos personajes que le habían preguntado a Jesús sobre el divorcio tratan de apelar a la ley de Moisés. Oye, pero en la ley de Moisés, y si dices otra cosa, estás contra la ley de Moisés, la ley de Moisés establece que sí se puede dar carta de divorcio. Y es donde Jesús comienza a decir que, bueno, eso lo establece Moisés por la dureza del corazón humano. Pero no es una situación que sea agradable a Dios. Es decir, el pecado del adulterio no desaparece. Muchos fariseos habían modificado la ley que se supone defendían para repudiar a sus esposas o para permitir que sus amistades repudiasen a sus esposas. Y entonces, pues, usaban la ley de Moisés como un pretexto, como lo hacía también con esta famosa ley del Corbán, no sé si lo recuerdan, ¿no? Esta ley permitía al sacerdote, al escriba, al fariseo, tomar de sus bienes para ofrendar también ellos en el templo, ¿no? Esto era el Corbán. De todos los bienes que yo he poseído, ofrezco al templo. Resulta que los fariseos, muchos de ellos, negaban darle ayuda a sus padres. ¿Por qué? Porque ellos preferían mejor entregarlo al templo. Porque como ellos servían en el templo o inclusive algunos llegaban a vivir en el templo, pues era como volver a poner el dinero en su alacena, no sé si me explico. Y entonces Jesús también va a confrontar esa situación, ¿no? Es así que Jesús expresó que la ley de Moisés sí está presente, pero es a causa de la dureza del corazón, pero no cambia el hecho de la falta cometida. Jesús no va a emplear esta ilustración para condenar a los divorciados y por favor, yo quiero que usted entienda esta mención que estamos haciendo en esta clase. No la estamos haciendo para señalar a nuestros hermanos que están pasando por un segundo matrimonio, ¿no? Y señalarlos de pecadores, porque mi hermano, si yo te señalo de pecador, pues tienes todo el derecho para señalarme a mí, porque yo también soy pecador. Hermano, tú también estás viviendo un segundo matrimonio. No, mi hermano, pero también cometo otros pecados. Y no era el propósito de Jesús señalar a medio mundo el pecado. Aquí está confrontando a aquellos que se especializan en señalar, ¿no? Lo que está haciendo Jesús con este pasaje es que está confrontando a todos aquellos que juzgan y a la vez se justifican. ¿Ok? Entonces, ojo, porque de repente muchas personas toman este pasaje, el capítulo 16 de Lucas en su versículo 18, toman este pasaje para condenar a las personas. Ah, hermano, tú vives con una segunda esposa. Pues déjame decirte que vives en adulterio, porque la palabra de Dios dice en Lucas 16, 18, que todo aquel que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. Y tú estás viviendo en adulterio. Hay que tener mucho cuidado de no considerar el contexto de una cita bíblica, de un pasaje, ¿no? Le repito, sí está viviendo en adulterio, pero eso no es un pretexto para rechazarle de la iglesia, ¿no? Ese no es el pretexto. Muchos toman esto e inclusive lo usan como parámetro. Tú no puedes servir en la iglesia porque vives en adulterio, ¿no? Si bien es cierto que hay normas que establecen ciertos parámetros para servir,
como el caso de un pastoreo, donde Pablo establece a Timoteo que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer, ¿no? No quiere decir que la persona que tenga o que viva con ya en unas segundas nupcias no pueda servir en la iglesia. Hay muchas otras funciones en la iglesia donde la persona puede ser de bendición, donde la persona quiere ser de bendición, puede ser de bendición, y no es una situación que estorbe. Sé que para muchos que escucharán esto será algo así como, ¡ay, esta iglesia Torrefuerte consiente el pecado! Bueno, si usted tiene esa impresión de la iglesia, en verdad cuánto lo lamento, pero en realidad nosotros no queremos establecer esto como un parámetro para cerrarle las puertas a todo aquel que está viviendo una segunda nupcia, y vamos, no tienes derecho ni siquiera de pisar la iglesia, ¿no? O no tienes derecho ni siquiera de entregar un volante a la entrada como ujier, etcétera, ¿no? O sea, nosotros sentimos de parte de Dios el que la iglesia está para todos, ¿no? Si nosotros tuviéramos que cerrarle las puertas a ciertos ministerios, a personas que están viviendo en el pecado de una segunda nupcia, pues también tendríamos que cerrarle las puertas a aquellos que están viviendo en otros pecados, y nos vamos a llevar la sorpresa de que la iglesia se quedará vacía, ¿no? Yo espero que podamos desarrollar madurez al respecto de esto que estamos comentando. Muy bien, viene entonces la parábola de el rico y Lázaro, donde Jesús va a relatar esta parábola con un fin específico, hay una enseñanza en específico, donde lamentablemente muchos han tratado de usar esta parábola como una manera de interpretar cómo es la vida después de la muerte. Sin embargo, ojo, esta no es una parábola para determinar la teología de cómo es el cielo o cómo es el infierno. La parábola más bien busca, su enseñanza central es demostrarnos el impacto que pueden tener nuestras decisiones en esta vida y que se verán reflejadas en la vida eterna, ¿no? No quiere decir que la parábola te explica cómo es el cielo, cómo es el infierno, ¿no? Cómo es la condición de la persona que muere, cómo será el viaje, etcétera, ¿no? Recuerde, cuando estudiamos parábolas, toda parábola tiene un mensaje central, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en ese mensaje central. Yo le invito si no ha visto nuestras sesiones anteriores de este curso, hace 2 sesiones hablábamos de Jesús enseña con parábolas, ¿no? Y hablábamos esto, toda parábola tiene un mensaje central, donde maneja muchos datos que llamamos nosotros datos periféricos, que no tienen una significación propiamente con el mensaje central de la parábola. Y el peor error que podemos cometer es tratar de darle un significado a cada uno de esos detalles. Hablábamos acerca de la oveja perdida, donde dice que un pastor deja 99 ovejas por buscar a la perdida, y que cuando la encuentra se goza y va con sus amigos y comparte ese gozo. Si nosotros tratamos de darle un significado a las 99 dejadas, a la fiesta, al gozo o al amigo, o a los amigos, entonces nos veremos obstaculizados por tratar de explicar cosas que simplemente no tienen explicación. El mensaje central de la parábola es mostrarnos a un Padre, a Dios el Padre, que está dispuesto a buscar a todos aquellos que están perdidos. No enseña que un pastor tiene que ir a hablarle a los congregantes que han dejado de ir a la iglesia, y que las 99 que dejó están desamparadas, etcétera, porque le repito, nos vamos a perder en la enseñanza. Entonces, lo mismo sucede con el rico y Lázaro, ¿no? Donde presenta a 2 personajes, y sobre todo es esta parábola de contrastes. Nos presenta tanto contraste en la condición de los 2 hombres en esta tierra, como el contraste en la condición que estos 2 hombres tendrán después de esta vida, ¿no? Y le repito, en esos contrastes, el mensaje central de la parábola es ver cómo
lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene un impacto en la eternidad. Hay un hombre que es extremadamente rico, dice la palabra que vestía de púrpura. Había gente de mucho dinero, pero vestir de púrpura estaríamos hablando de hombres extremadamente ricos. Y nos dice que constantemente hacía banquetes, lo que quiere decir que vivía una vida extravagante. En contraste, aparece Lázaro, ¿no? Que dentro de las parábolas que Jesús narra, pues es la única donde ofrece un nombre en sus personajes. Hay quienes dicen, es que esta parábola no es una parábola, sino que es una historia real. ¿Por qué? Porque Jesús ofrece un nombre. Bueno, Lázaro era un nombre muy común, es como si yo de repente le quiero compartir un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que está un Juan Pérez, ¿no? Y este Juan Pérez, y estoy ocupando un nombre y un apellido que es de lo más común. Yo dejé de hacerlo porque en la escuela, cuando estudié en la preparatoria, tuve un maestro que era el maestro Juan Pérez, a quien le mando un abrazo, un saludo muy cariñoso al profe Juan Pérez, que le tengo mucha estimación, ¿no? Pero posiblemente es lo que Jesús hizo. Jesús le quiso dar nombre a alguno de los personajes, pues, le puso el nombre de Lázaro, que era muy, muy, muy común, ¿no? No que necesariamente haya sido una historia real, ¿no? Pero bueno, pues este Lázaro era extremadamente pobre, era todo el contraste, todo lo opuesto al rico, ¿no? Era pobre, estaba enfermo, muy enfermo, porque nos dice que inclusive los perros le lamían las llagas. Esto quiere decir que las llagas eran frescas, ¿no? Ningún perro va a llegar a lamer una carne podrida. Discúlpeme usted por lo explícito, ¿no? Pero quiere decir que las llagas eran frescas, ¿no? Que el sabor de la sangre de la llaga era fresca. Ese era el grado de enfermedad de este hombre, ¿no? Que estaba hambriento, que vivía a la puerta anhelando que al rico se le cayeran algunas migajas, ¿no? Y bueno, pues nos habla inclusive hasta de su debilidad física. Bien, dentro de este contraste, ¿no? Viene la muerte. A los dos les llega la muerte y ahora vamos a ver el contraste en su vida después de la muerte, donde dice que Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham tenemos que entenderlo como una expresión hebraica para referirse al cielo. ¿Qué es una expresión hebraica? Es una expresión popular, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una expresión mexicana. Nosotros los mexicanos de repente usamos expresiones muy propias, muy de nosotros, ¿no? Comienza a llover muy fuerte y decimos, wow, está lloviendo a cántaros. Esa es una expresión muy mexicana, ¿no? Si yo le digo eso a un extranjero, está lloviendo a cántaros, me va a decir, ¿y qué es un cántaro y a qué te refieres, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ellos dicen It's raining cats and dogs, ¿no? Están lloviendo perros y gatos. Para nosotros la expresión es muy ilógica. ¿Cómo que están lloviendo perros y gatos? ¿No? Sin embargo, It's raining cats and dogs, están lloviendo perros y gatos y está lloviendo a cántaros o se está cayendo el cielo. Están expresando la misma idea, ¿no? Está cayendo un aguacero, un gran aguacero. Entonces, cuando en la parábola Jesús nos dice que Lázaro es llevado al seno de Abraham, está refiriendo a que está siendo llevado al cielo, ¿no? Hay quienes dicen, no, es que el seno de Abraham sí existe, es un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. Bueno, es que eso sería como una especie de teología del purgatorio, ¿no? De hecho, si las personas tuvieran que pasar primero por el seno de Abraham, entonces Jesús en la cruz le hubiera dicho al ladrón, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el seno de Abraham. Y no, le dice que estará con Jesús en el paraíso, ¿no? Es que Jesús iba al paraíso porque era Jesús, era el Hijo de Dios, pero los demás tendrían que pasar por el seno de Abraham, pues yo creo que se lo hubiera hecho saber al ladrón, ¿no? Que tenía ahí junto. No, en realidad es una expresión hebraica para referirse al cielo, ¿no? Y bueno, pues en el pasaje Jesús nos dice que Lázaro es llevado por ángeles. No quiere decir, ¿no? Que cuando
tú y yo morimos, vamos a ser escoltados por ángeles. Quizás sí. ¿Cómo saberlo, hermano? Híjole, no sé, tendríamos que morirnos, ¿no? Pero regreso al punto, no tratemos de dar por un principio todo aquello que se va narrando en una parábola, sino centrémonos en la verdad. Vámonos a la verdad central que nos comparte. El rico es sepultado y seguramente será sepultado pues como una persona extremadamente rica, una gran ceremonia, un gran sepulcro, etcétera. Sin embargo, él se va a encontrar en el Hades, que esta es una expresión griega para referirse al infierno, ¿no? Normalmente el israelita ocupaba la expresión del Seol, ¿no? Pero ya en Nuevo Testamento ya vemos una cultura, la influencia de una cultura griega, pues se habla del Hades. El rico solamente puede ver de lejos a Lázaro, perdón, y ve cómo Lázaro está siendo consolado y está siendo bendecido por ahí en el seno de Abraham, ¿no? Y bueno, esto no quiere decir que entonces las personas que estén en el infierno podrán ver a las que estén en el cielo ni viceversa, ¿no? Les repito, es una historia que busca dar una enseñanza, ¿no? No es el principio, ay, entonces en el infierno sí se podrá ver el cielo y en el cielo habrá una ventana que dé para el infierno. No. La parábola centra su enseñanza en la importancia de las decisiones en la vida, ¿no? Y sobre todo por las peticiones que hace el rico. Vamos a hacer el análisis aquí. La primera condición del rico es que dice que está atormentado en llamas, ¿no? Dice, estoy atormentado en esta llama. Él empieza a hablar con el padre Abraham y le dice, padre Abraham, ten misericordia porque estoy atormentado en esta llama. Entonces ahí viene la petición, ten misericordia. Sin embargo, lo que Jesús está tratando de enseñar es que para este rico el día de misericordia había pasado. ¿Por qué? Porque la misericordia se tiene que buscar en esta vida. Es decir, no hay oportunidad de salvación después de la muerte. La respuesta de parte de Abraham es, acuérdate todo lo que viviste, etcétera, ¿no? Ojo, la parábola no está enseñando que Lázaro fue al cielo por ser pobre y que el rico se fue al infierno por el simple hecho de ser rico. No se trata de ser rico o ser pobre, sino de ser creyente y de ser incrédulo. Lázaro estaba en el seno de Abraham, estaba en el cielo, porque había creído en Dios, mientras que el rico había creído en sus riquezas, era incrédulo ante Dios. Y entonces el rico vuelve a expresar su condición, ¿no? Cuando habla del lugar de tormento y le hace la petición a Abraham, oye, ¿por qué no envías a Lázaro a casa de mi padre? O si alguno, un profeta o alguien fuera a la casa de mi padre o de mi familia, seguramente se van a arrepentir. Es interesante porque este rico nunca muestra arrepentimiento. Él está expresando su dolor. Él está expresando el tormento que está viviendo. Pero nunca muestra en realidad un arrepentimiento. Al contrario, empieza a establecer un plan B, ¿no? Oye, ¿por qué no envías a profetas, etcétera, que vayan a la casa de mi padre? O sea, el plan de Dios no funciona. Mejor haz lo que te digo, ¿no? Y la respuesta de Abraham es, bueno, pues tienen las escrituras, es decir, a Moisés y los profetas, pues que ellos lo descubran ahí. ¿Por qué? Porque si teniéndolos no lo oyen, pues tampoco se van a persuadir si mandamos a otro profeta o al mismo Lázaro, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de revelaciones y de milagros nos salvan. ¿Recuerda usted a los fariseos? Si en verdad eres el Hijo de Dios, danos una señal. Es que la fe viene por el oír, no por los milagros y las señales. Fíjese, días más tarde, otro Lázaro, este sí era real, ¿no? Amigo de Jesús, resucitará. Y los fariseos, los escribas y muchos judíos lo sabrán, y sin embargo no creyeron. De hecho, dice la palabra que se juntaban para ver cómo matar nuevamente a Lázaro, ¿no? Bueno, no matar nuevamente, porque Lázaro no había sido matado, Lázaro había muerto, ¿no? Pero ellos confabulaban cómo matarlo, porque a raíz de la resurrección de Lázaro muchos creían.
Así de duro es el corazón. Entonces la enseñanza de la parábola es que nuestras decisiones aquí en la tierra impactan en nuestra eternidad. Entonces nuestras decisiones tienen que estar basadas por la fe. Y esa fe no viene por los milagros ni por las señales. Y bueno, mi hermano, para terminar, vámonos con unas preguntas para reflexionar. ¿Con qué propósito asiste usted a la iglesia o sirve en un ministerio? ¿Reconoce algún área en su vida en la que se está justificando? Recuerde, todas estas preguntas son de corte personal. Yo le pido que no me conteste sí de manera pronta, sino que lo lleve a oración. Mi Dios, yo sirvo en la iglesia. ¿Por qué lo hago? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando el reconocimiento de otros? Eh, en mi vida me estoy justificando ante algunas faltas que estoy cometiendo. ¿Se ha visto tentado a manipular o ha manipulado un principio bíblico para sus propios intereses? De repente ha tomado pasajes de la Biblia y les ha dado otra interpretación para justificar algún hecho, alguna situación. ¿Considera que las decisiones que está tomando en esta vida están produciendo un impacto positivo en la eternidad? Sobre todo después de la historia del rico y Lázaro. Mi hermano, mi hermana, ¿está caminando por fe o simplemente se está dejando llevar por las señales? De repente escucho a mucha gente, es que esta es la iglesia buena porque aquí pasan milagros y sanidades, etcétera. ¿No será que quizá nos estamos dejando llevar por las emociones, por los impulsos que nos ofrecen las señales y los milagros? Ojo, no quiero decir que donde hay iglesias donde se manifiesten señales y milagros es que la iglesia está mal. Aquí la pregunta es el corazón de las personas, mi corazón. ¿Está esperanzado en Dios por lo que Dios es? ¿O vive una esperanza por los milagros que mis ojos puedan ver? Mi hermano, mi hermana, como siempre, yo le agradezco mucho, mucho el favor de su atención. Gracias a Dios estamos terminando esta quinta sesión del Evangelio de Lucas. Yo le pido encarecidamente que lea los pasajes, que medite usted en ellos con mayor detenimiento. Ayuda mucho leer otros evangelios. Yo le recomiendo Mateo. Mateo es un evangelio muy similar al de Lucas, y lo enriquece que es una perspectiva hacia un público judío. Lucas lo hace más hacia un público gentil. Entonces le animo a que complemente su lectura del Evangelio de Lucas con el Evangelio de Mateo. Y bueno, no me resta más que hacer una breve oración para terminar con esta quinta sesión y si Dios lo permite, nos veremos en la sexta sesión, la cual pues nos llevará al Ecuador de nuestro curso. Entonces, si me permite, vamos a ver. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la enorme bendición, mi Señor, de Padre, pues conocer tu palabra, Dios, y, y de ver, Padre, cómo en ella, Señor, muchas veces nosotros podemos vernos reflejados. Mi Dios, ¿qué estamos buscando, Señor? ¿Por qué te estamos siguiendo? ¿Es por congraciarnos con otros? Señor, quizás estamos viviendo una vida ostentosa y no nos hemos dado cuenta, sino en una ostentación material, quizás sí en una ostentación espiritual o qué sé yo, Señor. Padre, te pedimos encarecidamente, Señor, que todo lo que hagamos en esta tierra tenga un impacto positivo en el cielo, Padre. Señor, y que no caminemos bajo un legalismo, mi Dios, un fariseísmo, sino al contrario, mi Señor. Que podamos caminar simplemente para glorificar tu nombre como tú esperas de nosotros. Que tu propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermana. Que Dios le bendiga.